Ok, en este momento habemos 12 participantes en esta reunión de Zoom. Creo que es un número importante y en función de darle importancia a la gente que se conectó a la hora, vamos a partir de inmediato, ¿les parece? Eh, algunas, eh, algunas, eh, algunas cosas que quiero comentar primero antes de que Sí, comencemos claro. es todas las personas están invitadas a hacer sus comentarios. Si usted, por favor, no va a hacer comentario, mantenga su micrófono en silencio. Y si quiere hacer un comentario, active el micrófono y hable en el momento que necesite, porque les recuerdo que esto es una clase colaborativa y comunitaria, por lo tanto, se necesita que todos participemos. No soy yo el guía de la clase, somos todos. Y la idea es que entre todos vamos avanzando en conocimientos desde lo más básico, digamos. Lo otro que quiero mencionar es que esta es una sesión de Zoom, eh, no es de pago, por lo tanto en 45 minutos más vamos a tener que volver a conectarnos en el mismo link. ¿Ok? Perfecto. Bueno, como organizador de esta instancia, me presento. Mi nombre es Leonardo González, soy chileno, tengo 44 años, estoy residiendo en la ciudad de Tegucigalpa, en Honduras, Centroamérica. Soy ingeniero comercial y tengo 15 años de experiencia en adquisición de repuestos de mantenimiento aeronáutico. Estoy a un mes de partir mi curso de piloto privado. Por lo tanto, al igual que usted, estoy muy ávido de tener conocimiento de aviación, el cual manejo bastante, pero prefiero partir de cero porque siento que es muy bueno cuando uno refuerza conocimiento y estoy seguro que hay mucha gente que lo necesita al igual que yo. Por lo tanto, lo otro que voy a hacer en un comienzo es, si les parece, compartir algunas pantallas, algunos screenshots con conocimientos básicos aeronáuticos y cualquier persona que esté conectada en este momento que me quiera ayudar, que me quiera apoyar con información relativa a lo que estamos comentando, se agradece, solamente active su micrófono y pueda hablar y vamos a permanecer el resto en silencio escuchando la información, que estoy seguro que vamos a estar todos tomando nota. ¿Ok? Se está grabando esta sesión para poder subirla después a algún canal como YouTube para que la gente que no pudo conectarse se conecte. Lo otro que tengo que informar es que toda la información, ya sea en imágenes, videos, texto, va a quedar almacenada en una clase de Google Classroom, donde vamos a poder tener acceso a posterior para poder tener acceso a ella. ¿Ok? Bueno, partamos entonces. Voy a compartir la pantalla. Sí, quiero por favor tener confirmación que se lee bien, que se ve bien. Sí, señor, se ve correctamente. Ok, Sí, muchas se gracias. ve perfectamente. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a partir con conocimientos básicos de aviación. Yo sé que muchos o la mayoría de nosotros maneja el conocimiento, pero puede que haya gente que no esté familiarizada. Por lo tanto, vamos a partir con los conocimientos básicos. Por favor, si usted maneja más información que yo, por favor, le ruego que me interrumpa y que pueda hablar con nosotros para poder aumentar la información que vamos a transmitir en este momento. ¿Les parece? Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok. Bien. Vamos a pasar entonces. Estamos en la hoja de índice. ¿Se alcanza a ver? Uy, se quitó la pantalla compartida. Ok, ahora sí, índice. Ok, ya. Ahora sí.
Ok, antes de comenzar, dice que en el grupo dice que presenta problemas para entrar a la conferencia, probablemente sea la conexión de las personas, porque habemos bastantes personas conectadas, significa que no, el problema no es la conexión, digamos, el problema es, o sea, perdón, que no es la aplicación, digamos. Mi consejo es que reinicien y lo intenten de nuevo. Ok, vamos a comenzar entonces con el índice de esta charla sobre aviación, conceptos básicos. Vamos a definir lo que es aerodinámica, vamos a definir lo que son las partes generales de una aeronave, vamos a definir qué es tren de aterrizaje y los tipos de trenes de aterrizaje, vamos a hablar sobre propulsión, motor propulsión, que es el motor, vamos a hablar sobre los grupos de sistemas auxiliares y vamos a hablar sobre los perfiles aerodinámicos básicos. ¿Ok? Ok, denme un momento, por favor. Ok, vamos a partir con el concepto básico de aerodinámica. Si quieren tomar nota, por favor, las personas que no manejan el concepto, la aerodinámica estudia las acciones que aparecen al contacto de fluidos con, con los cuerpos sólidos. A estos fluidos los identificaremos como gases, ya que nos referimos al ámbito aéreo, que que es el ambiente donde se mueven nuestras aeronaves, ¿correcto? ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Alguien más quiere aportar sobre aerodinámica o sobre el concepto de aerodinámica? Como que todos estamos al punto, al mismo, aprendiendo hasta ahorita el concepto. Ok, perfecto. Bueno, esa es la teoría, digamos. Vamos a ver vamos a ver en este momento cómo lo llevamos al mundo de la aviación. Denme un segundo. Denme un momento, por favor. Ok, para aumentar la información puedo decir de que la aerodinámica es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los gases sobre los cuerpos estacionados y el comportamiento de los cuerpos que se mueven en el aire. ¿Ok? Y es un conjunto de características que hacen que un vehículo o un objeto sea aerodinámico. Vamos a entrar más en detalle en aerodinámica en capítulos posteriores. Por ahora vamos a dejarlo ahí, vamos a seguir con las partes generales de una aeronave, ¿les parece? A no ser que alguien quiera hablar un poco más sobre, sobre aerodinámica. Ok, vamos a pasar entonces a las partes generales del avión. Las partes generales del avión se componen de alas, que sirven para sustentar la aeronave. Ahí se genera el efecto de sustentación, que vamos a hablar más en detalle. Eh, Denme un segundo que estoy admitiendo. Ok, tenemos entonces fuselaje, que es el albergue de la tripulación y los pasajeros. Es la mayor masa, es la mayor masa que tiene la aeronave. Sistema estabilizador del avión. Superficie de mando, que son las superficies que permiten dirigir la aeronave, que son los pedales y son los cuernos que le llaman en muchos lugares, yo le llamo mandos. Tren de aterrizaje, ruedas, que amortiguan la toma en tierra y dirigen el avión en suelo. Ajá, también vamos a hablar de los tipos de trenes de aterrizaje más adelante. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario al respecto?
por favor no me dejen hablar solo porque, como les dije, esto es comunitario, es colaborativo. Esto Yo, que, buenas bueno. tardes. Bueno, como dato, pues que hay dos tipos de fuselajes. Los semimonocoque, que son los que mayormente se utilizan en las aerolíneas comerciales. Los monocoque. Ok, perfecto, muchas gracias. Semimonocoque, hasta semimonocoque entendí, no, no se entendió lo siguiente. Si nos puedes repetir, por favor. eh, que los semimonocoques son los que se utilizan más en los aviones comerciales y el otro tipo que es el monocoque. Para poder explicar más, habría que describir las partes de los fuselajes, pero ese es un tema un poquito más amplio que no tengo muy bien conocimiento. Ok, muchas gracias. ¿Tú manejas esa parte? ¿Será que nos puedes en alguna clase posterior hacer una presentación pequeñita de unas dos o tres, de unas dos o tres slides? A ver, ahorita les voy a dar a ver si es que más o menos entienden. Los cascos semimonocoques constan de mamparos, que son las paredes de inicio y final del avión, y concentran, se podría decir que la mayor parte de las cargas de la aeronave O- en los aviones de alto rendimiento. Luego siguen las cuadernas, que son los marcos redondos que dan la forma de la estructura del avión. Luego siguen las mamparas, que son los que dividen las zonas del avión, como se podría decir como las paredes, que son, digamos, divide lo que es la parte de la cabina, llega una mampara y sigue la parte de los tripulantes. La mampara y los pasajeros de primera clase, mampara y así sucesivamente. Luego siguen los larguerillos, que son una sección que son los que unen las mamparas. Unen sección por sección ah, y forman la estructura del avión. Luego siguen los largueros, que son lo mismo, pero son más. Se podría decir que es líneas que atraviesan todo de horizonte a horizonte el fuselaje del avión. Y los monocoques son los que encontramos vuelta en lo que son las avionetas, los aviones más pequeños, se podría decir. Estos ya no llevan largueros ni larguerillos y su peso se distribuye gracias al recubrimiento de la aeronave. Es lo que podría decir. Ok, perfecto, muchas gracias. Les recuerdo a todos que esto está siendo grabado, por lo tanto vamos a tener acceso en caso de que no hayan anotado toda la información que dio el compañero. ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Yo soy Ismael Misqueo. Tomé el curso de piloto privado de teoría. Gracias a eso es lo que, bueno, lo que puedo aportar. Perfecto, muchas gracias. Vamos a continuar entonces con la información que estamos entregando. Tenemos voy a mostrar un slide entonces sobre las partes de la aeronave para que se entienda gráficamente. ¿Ok? ¿Se aprecia la imagen? Sí, se ve correctamente. Ok, muchas gracias. Tenemos entonces una aeronave y vamos a establecer entonces lo que es superficies de mando que están en la parte delantera de la aeronave, en el cockpit. Eh, Tenemos el fuselaje, que es la mayor masa o donde se concentra el mayor volumen y masa de la aeronave, donde está la tripulación y donde van los pasajeros. Tenemos las alas. Dentro de las alas se encuentran normalmente para la aviación comercial los motores, que pueden ser hasta dos, entiendo, por ala. Las ventanillas, tenemos el tanque de combustible que va normalmente en la parte inferior de las alas en las aeronaves comerciales. Dentro de las alas podemos tener los alerones, tenemos los flaps y tenemos los estabilizadores. ¿Correcto? ¿Alguien más quiere aportar?
Y pues también tener en cuenta las diferentes configuraciones de alas, ¿no? Podemos encontrar aviones de ala alta, ala baja, aviones con alas tipo en delta, y así pues dependiendo de lo que se vaya a usar el avión, sea aviones de tipo militar, aviones comerciales, aviones pequeños, aviones de carga. Perfecto, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? David González, de Colombia. Gracias, David, por tu aporte. Por favor, muchachos, muchachas, hagan su aporte de lo que manejen y si tienen consultas también pueden hacerlas. Recuerden que esta es una instancia de, de aprendizaje. Si tienen alguna duda, este es el momento de hacerlo, digamos, ordenadamente, por supuesto. Vamos a seguir con la información. El sistema estabilizador que está en la cola se compone de estabilizador, timón de profundidad, aleta y timón de cola. ¿Alguien más quiere aportar algo respecto al sistema estabilizador de cola? Yo sí tengo una pequeña consulta referente a esto, pues, o sea, yo lo que he hecho principalmente ha sido pues en el simulador, entonces me ha surgido la duda si el timón de cola está conectado directamente a los pedales y de ahí al tren de aterrizaje, al tren de aterrizaje delantero, el que nos da dirección en superficie. Entonces, cuando este se recoge en un avión o algo y uno sigue dando timón de cola, ¿el tren de aterrizaje sigue girando o él se desconecta automáticamente? Ok, muy buena tu pregunta, te agradezco. ¿Hay alguien que quiera responderla o me permiten responderla? Si quiero yo respondo. Perfecto. Bueno, básicamente vienen de una forma conectada. Hay un vuelo que se llama, perdón, un tipo de conexión que se llama fly-by-wire, que es por cable, ¿sí? Y otro ¿cómo se dice eso? Para que lo entiendan, como un tipo como electricidad, ¿sí? Es decir, en ese caso, pues él no va conectado, o sea, al subir, él se desconecta, ¿sí? Es decir, eso como que llega a una base en la base de aterrizaje y él no permite que se mueva, ¿sí? ¿Esa era su pregunta o...? Sí, 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 exactamente. Sí, Dale, dale. tenía esa duda ahí referente a eso, pero pues muchísimas gracias por la aclaración. Ok, también hay Bueno, Buenas que... tardes. Sí, dígame nomás. Perdón, antes que sigamos, ¿quién respondió a la pregunta? José Gómez. José Gómez, muchas gracias, José Gómez. ¿Hay alguien más que quiera hablar ahí, parece? Yo, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se puede diferenciar entre, digamos, los aviones, los Boeing, los Airbus? ¿Qué diferencia tienen? Bueno, básicamente es totalmente distinto. Visualmente tienen muchas diferencias, las podemos ir tratando, pero como les dije, vamos a ir partiendo sobre conceptos básicos. Eh, Te agradezco la pregunta y la vamos a tratar de responder. Yo voy a dejarla anotada aquí para responderla más adelante, pero sí hay diferencias bastante importantes en su fabricación, digamos, en varios ítems son totalmente distintos, su funcionamiento y visualmente también son distintos y lo vamos a tocar paso a paso. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Yesenia. Ok, Yesenia, la voy a dejar anotada para poder responder más adelante. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos anotados también tienen respuestas para eso. Por ahora vamos a proseguir con las Bueno, partes muchas del, gracias. por ahora vamos a proseguir con las partes de la aeronave. Lo último que quería decir es que la respuesta que se dio con respecto al tema del estabilizador y el tren de nariz que es el que maneja, que es el que permite mover la aeronave en tierra, es que efectivamente existen estos sistemas para controlar el estabilizador fly-by-wire en las aeronaves comerciales. Para nosotros que estamos estudiando lo básico y que estamos pensando en una aeronave tipo Cessna, pequeña, todo esto se maneja desde los radars, desde los pedales, por cable. Pasa a través de la estructura de la aeronave por las partes internas que nosotros no vemos y llega hasta la cola. ¿Ok?
eso es lo que tenemos que precisar. Efectivamente, en la actualidad han avanzado bastante la tecnología y actualmente todo eso se maneja a través de sistemas electrónicos que reproducen el movimiento del piloto en los controles de vuelo y lo transmite electrónicamente hasta la parte final de la aeronave y podemos entonces hacer los mismos movimientos, reproducir los movimientos en la cola. Por ahora creo que sería importante manejar el conocimiento de la aviación menor, digamos, civil, que es lo básico, que es lo que se aprende en las escuelas de vuelo. No sé si están de acuerdo. Sí, este es de la mejor manera, sí. Sí, igual todos estamos como en ese punto básico. Correcto, y si bien es cierto, probablemente haya gente que maneja mucha más información, yo agradezco que estén acá y probablemente estén un poquito aburridos, vamos a darle rápido a esto, les recuerdo que va a quedar grabado, así que si tienen dudas las pueden repasar y en el grupo de WhatsApp se pueden ir haciendo las preguntas, ¿ok? Vamos a proseguir entonces. Bueno, solamente queda decir sobre el slide que estamos viendo, que en avión comercial tenemos la bodega de equipaje que está normalmente en la barriga, en la panza de la aeronave y en la parte posterior trasera. Están los flaps, están alerones, está el tren de aterrizaje, que en el caso de los aviones comerciales existe un tren principal, que es el que está en la barriga, y un tren de nariz, que es el que está inmediatamente abajo de la nariz del cockpit. Ok, vamos a pasar a otro slide entonces. Acá están los trenes de aterrizaje, los tipos. El primer tipo es tren fijo para los aviones pequeños, avioneta. El tren fijo normalmente era de los aviones antiguos que tenían un tren con con dos llantas, con dos neumáticos y patín de cola, ¿verdad? Esa es la más antigua, digamos. Todavía existen algunas aeronaves que se están volando, como por ejemplo el PA-28. Inclusive algunos le ponen hasta esquí o llanta todoterreno para aterrizar en lugares más difícil de acceso para aviones normales. Luego viene el tren de derrodadura que se llama aquí, yo lo conozco como tren de triciclo. No sé si alguien más puede aportar algo con respecto al tren de triciclo. Ok, luego tenemos que este es lo más normal, digamos, lo más normal, que es donde que las personas que van a hacer su curso de piloto o tienen un poca experiencia, ya han hecho, desde el inicio se aprende a volar o en tren fijo, con patín de cola, o con tren tipo triciclo, que es el tren principal fijo, y el tren de nariz que son fijos también. ¿Ok? Luego pasamos al número 2, que es tren retráctil para aviones comerciales. Bueno, hay algunos aeronaves civiles que también tienen la capacidad de tener tren retráctil. La especificación es RG, Retráctil Gear. Básicamente es un tren de tipo triciclo que se guarda por sistemas hidráulicos, que se guarda dentro del fuselaje, ¿correcto? ¿Alguien quiere aportar algo respecto a los trenes que estamos conversando ahora? Leo está haciendo esta exposición, por lo que veo. Luego de eso vamos a pasar a un tren que no es tan común, que es el tren de amarizaje, que lo ocupan los hidroaviones. Es una categoría especial, no se ocupa mucho, yo creo que ya con nombrarlo es suficiente. Podemos hablar sobre ello en algún momento más adelante. Y tenemos los trenes de esquí, que es el mismo tren de la misma estructura, pero con esquí adaptados para la nieve. ¿Ok? ¿Alguien más quiere aportar sobre tren de aterrizaje, algún tipo o conversar algo sobre sistemas de tren de aterrizaje? La parte técnica. Sí, Pues claro. Por cabe ejemplo, bueno. si quiere hable, compañero. Muchas gracias. No, simplemente quería aportar pues el hecho de que también hay tren de aterrizaje mixto, ¿no? Que
Los esquís también tienen sus ruedas o los flotadores de los trenes del tren de los aviones acuáticos. También también hay algunos mixtos que tienen sus ruedas. Solo era como un pequeño tip que quería añadir. También tengo entendido de que el tren de aterrizaje fijo es usado más en aviones pequeños de fumigación y aviones agrícolas. Eso es correcto. Muchas gracias a las dos personas que aportaron sus tips. Ok, pasamos entonces a otro slide. Vamos a pasar a la slide de motores. Vamos a hablar bien básico sobre motores. Podemos decir que los motores se dividen. Su función es vencer la resistencia que se ponen al avión, y en este caso es la resistencia al gas aire que al que estamos en el que estamos volando, digamos, y hay motores de 4 tiempos de tracción para las hélices. En avionetas hay un dibujo sobre un turbohélice. La imagen que está en medio es un motor turbohélice y están las partes nombradas del motor turbohélice, la hélice, caja de engranajes, compresor, cámara de combustión, turbina y escape. Vamos a hablar más en detalle sobre motores en algún momento con algún especialista de mantenimiento. Yo sé que en este momento hay algunos conectados, entonces vamos a pedirles por favor que preparen ahí algún slide, unos 2 o 3 para que hablen más a profundidad, ¿les parece? Y después tenemos el motor a reacción, que es para aviones comerciales que tienen mayor empuje y tienen mucha más tecnología. Y por supuesto que tenemos los motores a combustión interna, que son bien sencillos, que es lo que ocupa la aviación civil, digamos, la aviación deportiva. También podemos hablar más en detalle sobre eso. ¿Alguien más quiere aportar algo sobre motores? Un nombre más técnico para los motores de avioneta podría ser los motores recíprocos, o así los conozco yo. Correcto, motor recíproco, y a ver si la gente que maneja un poquito más, entiendo que motor recíproco se refiere a la distribución de los pistones, ¿correcto? Soplante poder. ¿Perdón? También llamados planta de poder o potencia. Ok, planta de poder o potencia, muchas gracias al señor que estaba conectado, eh, a ver si puede preparar después alguna información más específica sobre sistemas electrónicos, que entiendo que usted se maneja más con esa parte. Vamos a pasar al otro slide. Acá están los grupos de sistemas auxiliares. La función es satisfacer las necesidades del control y el gobierno y la seguridad del avión, y también el confort de la tripulación. Entre otros, los más importantes tenemos sistemas eléctricos, sistemas hidráulicos, sistemas neumáticos, sistemas de combustible, sistemas de aire acondicionado, sistemas de presurización y sistemas de oxígeno que se ocupan o se necesitan a partir de los 30.000 metros o 10.000 pies. ¿Ok? Estos son los sistemas más importantes. Hay subcategorías también. Normalmente todos estos sistemas son ocupados por aviación comercial o militar. Para nosotros que estamos viendo aviación civil, que es de lo más básico, como dijimos que íbamos a hablar, no todos lo ocupamos. Hay muchos de ellos, pero por ejemplo, sistema de aire acondicionado claramente no ocupamos, sistema de presurización, pero vamos a intentar vamos a ir viéndolos todos a grosso modo, de manera general, para que la gente que no está familiarizada pueda conocer un poquito más sobre esto. ¿Alguien quiere aportar sobre alguno de estos sistemas? ¿Alguien le gustaría aportar sobre el sistema eléctrico en aviación civil? ¿Cuál es la mayor
característica o la mayor importancia, algo que nos pudiera Sí, colaborar, claro. aportar. Por ejemplo, yo les puedo... Se nos fue el audio, amigo. Les pido por favor que Yo te manejen su micrófono apagado, a no ser que vayan a hablar, y Capi, yo tengo una pregunta. luego de que hablen vuelvan a poner su micrófono en apagado, por favor. Adelante con la pregunta. Capi, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, por ejemplo, en mi caso que yo no tengo ni idea. O sea, yo hasta ahora estoy escuchando, digamos, escuchando a mis compañeros, escuchándolos a ustedes. Ahí, ¿cómo puedo aprender más cosas? Mejor dicho, porque pues ustedes hablan y se notan que ya mis compañeros están avanzados, ¿sí? Pero pues yo no. Ok, yo le respondo. Estamos habilitando una plataforma que se llama Google Classroom, donde va a estar toda esta información que estamos repasando en estos momentos, pero más ampliada. Y usted va a poder ingresar en esa plataforma con el correo electrónico que dio en WhatsApp y va a poder tener acceso a todo este curso o charla, como se pudiera llamar, desde lo más básico, con todas las definiciones mucho más amplias, y ahí va a poder ir aprendiendo desde lo más básico hasta lo más avanzado, digamos. Ok, muchas gracias, Capi. Ok, sigamos con los sistemas auxiliares. Si no hay nadie más que quiera aportar sobre alguno de estos sistemas, hidráulico, neumático, combustible, son todos igualmente importantes, tienen su participación muy específica de la aeronave. Sin una de ellas sin alguna de ellas es muy poco probable que el vuelo pueda efectuarse de forma regular, digamos. Y vamos a tratar de hacer algunas charlas específicas sobre algunos sistemas. Le vamos a pedir a algunas personas que nos puedan regalar alguna charla de algunos minutos con algunos slides sobre los sistemas. ¿Ok? Continuemos. Ok, pasamos entonces a esta slide que se llama fuerzas que actúan en un avión, en una aeronave. Son la fuerza, como pueden ver en el dibujo, está la sustentación, el empuje, el peso y la resistencia. Son 4 factores que afectan a una aeronave en vuelo. ¿Alguien quiere aportar algo al respecto? Sí, claro. Primero, weight, peso, es la fuerza normal que ejerce la gravedad sobre cualquier cuerpo en la Tierra. Empuje, que es conocido como thrust, es lo que causa los motores que permite al avión desplazarse en el aire. La resistencia es la fuerza que opone el aire para que el avión no se pueda desplazar, y la sustentación son lo que provocan las alas o los planos para permitir de que el avión se pueda sostener en el aire. Perfecto. Esto ocurre para todo tipo de aeronaves, no solamente comerciales. Esto ocurre en cada aeronave que tenga posibilidad de despegar los neumáticos la llanta del suelo, digamos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta al respecto? Cuando tú quieras comentar algo, tienes que prender Yo, el micrófono. ¿Sabe hacerlo? sí.
Ok, ya estamos grabando. Y vamos a proseguir entonces con la pantalla que estábamos viendo, que es pantalla de fuerzas del avión. Estábamos comentando, había una persona, no sé si la misma persona que hizo su aporte sobre este slide, está nuevamente conectada. Sí, fui yo. Ok, se me olvida tu nombre, disculpe. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es el nombre de la persona que hizo el aporte sobre las fuerzas del avión, que actúan en un avión? Ok, parece que perdió la señal. Bueno, vamos a proseguir mientras tanto con la próxima slide, ¿ok? Denme un momento. Ok, vamos a pasar entonces. ¿Se escucha bien? ¿Se puede ver la slide? Por favor, si me pueden confirmar. Correctamente. Ok, muchas gracias. Vamos a seguir entonces y vamos a pasar a la parte de los perfiles aerodinámicos básicos. Los perfiles aerodinámicos están situados en la superficie, bueno, están en el ala, básicamente, para lo que son las aeronaves. Y en lo que son los aviones y lo que son los helicópteros están en las alas mismas, en las hélices mismas del helicóptero. También se encuentra esto mismo que vamos a conversar ahora sobre el perfil aerodinámico básico. ¿Ok? Podemos decir que el perfil aerodinámico, por ejemplo, es un elemento básico, el ala, en ella se originan las fuerzas que hacen posible el vuelo, y el perfil del ala es la forma que tendría el ala al cortar una sección. Un ala está formada por todos sus perfiles aerodinámicos, como pueden ver en el dibujo, digamos. ¿Alguien quiere aportar sobre esto? Ok, vamos a continuar de slide para poder seguir hablando sobre los perfiles aerodinámicos. Ok, envergadura es la distancia que hay entre las dos puntas de ala. A eso le llamamos envergadura, ¿correcto? La superficie alar, cuando hablamos de superficie alar, hablamos de la superficie total de las alas, más el fuselaje, más las góndolas de los motores. Góndolas de motores es el espacio donde se alojan los motores en un avión comercial. Los motores están dentro de estos espacios que nosotros le llamamos góndolas, ¿correcto? Entonces, la totalidad del fuselaje, más la superficie alar, más las góndolas, es lo que nosotros ya hablamos de superficie alar. Perfiles aerodinámicos básicos, tenemos borde de ataque, que es la línea formada por el comienzo de todos los perfiles que constituyen en ala. Como pueden ver en el dibujo, es la parte frontal del ala. A eso le llamamos borde de ataque. ¿Ok? Y tenemos también el borde de salida. Si alguien me puede ayudar con los conceptos en inglés, que yo entiendo que se maneja bastante, que uno es que es leading edge, el otro no lo recuerdo en este momento. Borde de salida, la línea formada por el final de todos los perfiles que constituyen el ala. ¿Alguien quiere aportar respecto a esto? Pues en lo poco que sé que estos perfiles aerodinámicos son los que nos ayudan con la carga aerodinámica misma del avión para poder lograr la sustentación como tal. Correcto, correcto. Acá se produce el efecto de sustentación. Acá se produce el efecto Bernoulli, que lo vamos a comentar en algún momento.
próximamente. Se trata de dos partículas de aire o de gas que vienen a que se encuentran en un momento dado, una pasa por encima del borde alar y otro pasa por la parte inferior. Dado el diseño que tiene la superficie alar, las dos partículas que están en la misma posición, la de más arriba toma más velocidad que la de abajo, por lo tanto, en ese espacio inmediatamente superior al borde alar superior, se produce un efecto de vacío. Ese efecto se llama sustentación, y lo vamos a estudiar con la fórmula como corresponde más adelante, pero se los quería comentar. Y entonces muy importante que nos aprendamos que el borde de ataque es donde chocan las partículas de aire, y el borde de salida es por donde terminan de pasar, y donde termina el efecto de sustentación, ¿correcto? Correctamente, sí, señor. Ok, vamos a continuar entonces, y vamos a poder hablar en un momento sobre el efecto de sustentación propiamente tal. Acá tenemos perfiles aerodinámicos básicos. Tenemos el extra 2, que es la parte superior del ala, comprendida entre el borde de ataque, o el borde de salida, o borde de fuga, en la parte superior. Y tenemos el intra 2, que es la parte inferior del ala, comprendida entre el borde de ataque y el borde de salida o borde de fuga. En el dibujo de la izquierda tenemos en la aeronave mirada desde encima, y en el dibujo de la derecha tenemos una aeronave mirada desde abajo, ¿ok? Entonces ahí tenemos el extra 2 y el intra 2, para que lo anoten en su... Bueno, esto va a quedar, como les dije, en Google Classroom, así que para que repasen estos conceptos. Perfiles aerodinámicos básicos. La cuerda del perfil es una línea recta que en cada perfil une el borde de ataque con el borde de salida del ala. Es una línea que está en el centro, en medio, es una línea imaginaria. Esa es la cuerda del perfil. Y a continuación vamos a hablar sobre un poco lo que habló alguien hace un momento atrás, en la conferencia anterior, en la llamada anterior, sobre la flecha, que vendría siendo el ángulo que forma la línea del 25% del eje transversal con el eje longitudinal del avión, y eso genera que se creen formas que se creen tipos de configuración alares, ¿correcto? Y ahí tenemos la flecha negativa, tenemos la flecha positiva y tenemos la flecha neutra. Hay varios modelos distintos de aeronaves que los podemos ir viendo después más adelante como dato anexo, o si los podemos ir enviando al WhatsApp de temas anexos, fotos de configuraciones alares. Esto sería muy bueno para que la gente que está iniciando se aprenda y vea fotos o vea en la realidad que hay bastantes aeronaves que ocupan este tipo de configuración alar. Sigamos con los slides. Ok, bueno, y dentro de los perfiles aerodinámicos también tenemos que revisar lo que son los ejes. Tenemos eje vertical, eje transversal y eje horizontal. ¿Alguien quiere aportar respecto de esto? Yo, o sea, cuando se habla sobre el eje transversal, es como si usted hiciera un avión de papel, le cruzara un palillo por el medio y lo girase, o sea, sería hacia arriba y hacia abajo, igual con el alabeo. Correcto, muchas gracias. Y eso va a permitir que tengamos un cabeceo, ¿correcto? El cabeceo es con la nariz hacia abajo o con la nariz hacia arriba de la aeronave. Luego tenemos el eje longitudinal. El eje longitudinal es atravesar desde la nariz hasta la cola una línea imaginaria, y con esa línea vamos a lograr el movimiento de alabeo.
que es mover el ala en su centro hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿correcto? Y posteriormente tenemos el último eje, que es el eje vertical. El eje vertical, como pueden ver en la imagen, es atravesar una línea imaginaria en el centro, desde arriba hacia abajo de la aeronave, en el medio, y eso nos va a permitir el movimiento de guiñada. El movimiento de guiñada es tener el avión centrado 100% y luego mover la nariz hacia la izquierda sin hacer ningún otro tipo de movimiento. Eso se logra con los rudder, que es eso se logra con los pedales, digamos. ¿Correcto? El cabeceo se logra con el control, con el mando, efectuando el movimiento hacia adentro o hacia nuestro cuerpo del control de mando, o hacia adelante. Y el eje longitudinal se logra con el mismo mando, pero esta vez moviéndolo hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Se entiende? Sí, señor. Perfecto, perfecto. Vamos a pasar a la siguiente slide. Ok, acá tenemos una serie de preguntas que es lo que hemos estado viendo y vamos a irlas repasando para que todos quedemos con la misma información y verifiquemos que sí se pudo aprender algo en este momento. Por favor, la idea es que participemos todos, no solamente la gente que maneje más, porque ya esta información ya la aprendimos hoy. ¿Alguien que nos pudiera comentar cuáles son los fluidos que influyen en la aerodinámica? Vimos que eran dos partículas, una partícula de gases y otra partícula de, no recuerdo bien, de aire, que son las que se dividen en el perfil alar del avión, del ala, en el borde de ataque. Eso es correcto, muy bien. Los fluidos que, para nosotros, en la aerodinámica, los fluidos que van a influir es el aire y todos los componentes químicos que crean el aire en sus diferentes, configuraciones, porque recuerden que el aire que está a nivel de tierra es distinto al aire que está a 10.000 metros de altura, ¿correcto? Tiene diferente presión atmosférica, en fin, que ya lo vamos a repasar también más adelante. Ok, otra pregunta, ¿cuál es la fuerza principal del ala? Sustentación. Correcto, la fuerza principal del ala es la sustentación, ahí es donde se genera el efecto de sustentación, que es lo que hace que una aeronave despegue sus neumáticos, sus llantas del suelo, ¿correcto? Para el caso de la aeronave, para el caso de los helicópteros, es la hélice propiamente tal, que en su estructura superior genera la sustentación, ¿correcto? Por lo tanto, se dice que los helicópteros, sus alas son sus hélices. Exacto, ala rotativa. Correcto. Ok, ¿cuáles son los instrumentos que dirigen el avión? ¿Alguien me puede responder eso? Timón de profundidad, los alerones, timón de profundidad y alerones, timón de cola. Correcto, son tres. Para lo básico son tres, exactamente, son timón de profundidad, alerones y timón de cola. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones del tren de aterrizaje? Por favor, alguien que no haya respondido. Yo tengo entendido que la función del tren de aterrizaje sería para usar el avión en tierra y aterrizar el avión o la aeronave. Eso es correcto. También podemos decir que el timón perdón, que el tren de aterrizaje
proporciona de acuerdo al tipo de aeronave, porque estamos hablando de lo básico, pero recuerden que también hay aeronaves que tienen un sistema de tren de aterrizaje bastante grande cuando se trata de aviones de carga. Pero básicamente lo que hace es lograr que el avión toque tierra de forma segura. Muchos de ellos tienen sistemas de amortiguación, sistemas de frenos complejos. En el caso de las aeronaves pequeñas tenemos frenos de discos y en el caso de la aviación deportiva tenemos hasta frenos de patín, como de los mismos frenos que hay en las bicicletas, digamos, ¿verdad? Pero básicamente lo que hace el tren de aterrizaje es lograr que el avión corra en la pista hasta que genere la velocidad necesaria y la sustentación suficiente para poder elevarse, y en el aterrizaje que pueda aterrizar de forma segura. ¿Correcto? ¿Alguien más quiere aportar algo ahí? Perdón, yo iba a hacer una corrección pequeña. Lo que pasa es que, bueno, en la pregunta anterior decíamos que cuáles son los instrumentos, ¿no? Tengamos en cuenta que los instrumentos son altímetro y demás. Las otras son superficies primarias, para que, pues, es la corrección. Correcto, tienes razón, ahí hay una corrección válida, se lo agradezco mucho. Instrumentos son los que están en la cabina, eso es correcto. Ok, vamos a seguir con las otras preguntas. Por favor, la gente que tiene dudas todavía, haga su comentario ahí para que vaya aprendiendo. Lo mejor es ir hablando y haciendo sus preguntas o estableciendo su respuesta, porque si está incorrecta, ahí mismo se lo vamos a corregir. Nadie es tonto porque pregunte, más bien el que no pregunta va a quedar con la duda. Entonces, sigamos con las preguntas. ¿Cuántos tiempos tiene el motor de reacción? ¿Quién puede responder eso? Tiene 4 tiempos, creo que era. Ok, hay que establecer los distintos tipos de motores, ¿verdad? En este caso, lo que están preguntando... Perdón, yo me equivoqué en la pregunta. ¿Cuántos tiempos tiene el motor de tracción? Entiendo que lo que quisieron preguntar, motor de tracción, es el motor básico de toda la aeronave, el motor a pistones, Sí, que ¿correcto? cumplen un Que ciclo Otto. también le llaman recíproco. En ese caso, los tiempos son los mismos tiempos que tiene un motor común y corriente de vehículo, ¿verdad? Exactamente. Que son Sería que son 4 admisión, tiempos. compresión, explosión y escape. Y escape, correcto. Son los mismos tiempos para una aeronave, los mismos tiempos de un vehículo, de un carro, de un auto, son los mismos tiempos de un motor de aviación para una aeronave pequeña, para una avioneta, un Cessna 150, 172, hasta motores de aeronaves deportivas. Todos ellos ocupan motores sencillos. Luego de eso pasamos a los motores de turbofan, que le llamamos, que son motores que se componen de una parte, por un lado la hélice, el eje, y luego de eso viene un sistema de compresión de la forma de un ventilador. Son fan que van haciendo una compresión entre ellos hasta que se genera una presión tal que se puede alimentar con parte de combustible y parte de aire, y luego viene la explosión y luego la descarga. Entonces es una mezcla entre un motor de hélices y un motor a reacción, ¿verdad? Es un motor turbofan. Y luego ya vienen los motores jet, que son motores a reacción.
y esos son completamente, ahí ya no está el eje ni está la hélice, ¿correcto? Pero para esta pregunta está bien, son 4 tiempos. Nos saltamos una pregunta que dice, ¿cuál es la función principal del motor de una aeronave? Generar empuje. Es correcto. El motor y la hélice son los... Sí, El motor junto con la hélice son quienes generan la potencia necesaria para activar la hélice, y la hélice va a generar la propulsión, dado que en la misma hélice también se genera el efecto de sustentación, ¿correcto? sí. Ok. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 8. ¿Qué acción realiza el motor de reacción? Bueno, básicamente lo que estábamos comentando hace un rato, el motor de reacción lo que hace es dar empuje a una aeronave y lo hace de la forma que ya comentamos, que es ingresar aire por la parte delantera, comprimirla gracias a una serie de fan o una especie de ventiladores que están puestos de una forma estratégica para ir comprimiendo el aire sin dejarlo escapar, hasta que llega un momento tal donde la compresión es alta y se le puede ingresar una parte de combustible y una parte de chispa, una parte de chispa, y eso genera una explosión, y esa explosión logra hacer que el aire que se ingresó por delante salga por la parte trasera con mucha más energía. Eso es propulsión, eso es lo que hace un motor de reacción. ¿Alguien más quiere aportar sobre esto? Ok, pasamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las funciones que ejercen los sistemas auxiliares? Para eso vamos a devolvernos a los sistemas auxiliares que estaban por aquí. De los más generales, el sistema eléctrico, por supuesto, que ayuda con el encendido de la aeronave. El sistema hidráulico permite acceder a los movimientos de los planos, normalmente de los planos de los controles de vuelo, llámese elevadores, llámese alerones, ¿correcto? Todo eso se controla en la aviación comercial por el sistema hidráulico. Lo mismo el sistema de tren de aterrizaje. Sistema de combustible, bueno, todos sabemos que una aeronave cualquiera sea, se surte de combustible para poder funcionar, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de aeronave, el sistema de aire acondicionado para darle comodidad y confort a los pasajeros, y también para hacer lo que es sistema, para regular un poco lo que es la temperatura. Luego tenemos el sistema de presurización para aeronaves comerciales y aeronaves militares que suben por encima de la altura requerida para el ser humano para no perder el conocimiento por la presión atmosférica. Este sistema de presurización lo que hace es, de alguna forma, inflar la estructura, lo que hace es inflar la cabina y simular la presión atmosférica a menor altura. No simula la presión atmosférica a la altura de tierra, sino que es mucho más alta, a una altura que el cuerpo humano pueda resistir, permanecer con todo su sentido. Y esto afecta tanto a pasajeros como a tripulantes. Por lo tanto, es un sistema muy importante dentro de las aeronaves que pueden subir a altas, bueno, a la altitud que vuelan actualmente las aeronaves comerciales, ¿correcto? Y tenemos el sistema de oxígeno. El sistema de oxígeno también es un sistema importante para aeronaves comerciales y para aeronaves militares,
dado de que a alturas determinadas a alturas determinadas, altitudes determinadas, hay menor densidad del aire y se pierde el oxígeno. Por lo tanto, para poder seguir volando, pasajeros y tripulación básicamente necesitan de un sistema de alimentación de oxígeno y para emergencias también se ocupan en caso de que haya alguna ruptura en el fuselaje y se pierda la presurización. También, como usted la mayoría sabrá, caen las mascarillas y tenemos ahí una ayuda de oxígeno para que la gente no pierda el conocimiento y en el caso de los pilotos para que puedan seguir sus funciones de controlar la aeronave y de hacerla descender hasta altitudes donde se pueda respirar sin ayuda de oxígeno. ¿Correcto? Esos son los sistemas auxiliares y esa es la función principal. Si alguien más quiere aportar algo con respecto a la pregunta número 9, las funciones. Ok, la pregunta número 10 dice, ¿cuántos metros son 10.000 pies? Como lo vimos en la 3000. como lo mismo en la misma slide que estábamos viendo, 30.000 metros son 10.000 pies. Por lo tanto, si la pregunta son ¿cuántos metros, cuántos pies son, perdón, cuántos son 10.000 pies? Son 3.000 metros, ¿correcto? Correcto, en la presentación anterior hay un error o creo que me fijé. En la parte de abajo, ¿verdad? Yo también lo vi. 1.000 metros, 3.000 pies. No, Sí, arriba. 30.000 metros igual a 10.000 sí, pies. tiene razón. Aquí hay un error porque 1.000 metros son 3.000 pies. Ujú. Correcto. Ok. ¿Cuáles son las fuerzas en la pregunta número 11, ¿cuáles son las fuerzas que podemos encontrar en el avión cuando está en vuelo? Ese slide lo tenemos aquí. Se- ¿Alguien quiere responder? Sí, pues son los que habíamos estudiado en esta diapositiva, que son los que, pues lógicamente uno nos los da por decirlo así, más fácilmente, la naturaleza del ambiente, como lo viene siendo la gravedad, esto, la resistencia que nos da el viento, y pues las otras fuerzas que ya son las que con las que cuenta la aeronave para contrarrestar esto que viene siendo empuje y la sustentación. Perfecto, esas son las 4 fuerzas que afectan a una aeronave que está en vuelo. Está muy bien esa respuesta, muchas gracias. Entonces, seguimos con las preguntas, que ya no quedan casi ninguna. La última, perfiles aerodinámicos. ¿Cuáles son los perfiles aerodinámicos? En este estoy confundido, no sé si o lo otro son las clases de los bordes, que son el borde de ataque y el borde de salida, o si los perfiles aerodinámicos son extra 2 y no recuerdo bien el otro. Eh, los perfiles aerodinámicos, dame un segundito. Vamos a pasar esta slide para que quede más clara todavía. Ok, no, estamos pasando lo mismo. Aquí.
Bueno, aquí está, se ve el perfil aerodinámico, ¿verdad? Ok, acá podemos ver un perfil aerodinámico. Dice la imagen siguiente, puede ver una sección. Es lo que se vería si hiciéramos un corte en el ala de un perfil aerodinámico simétrico. ¿Correcto? Bueno, y en esta página... Se ve un fondo de Windows, no puedo ver nada más. Ah, ok, ok. A ver. Déjame ver si puedo arreglarlo. ¿Se ve ahora? Ahora sí, correctamente. Ok, perfecto. Estábamos hablando del perfil aerodinámico. Lo que ustedes ven ahí es un perfil aerodinámico simétrico. Sabemos bien que los perfiles aerodinámicos pueden sufrir variaciones, depende del diseño, pero básicamente es lo que se vería si hiciéramos un corte al ala, ¿verdad? Que es lo que va a afectar al choque con las partículas de aire. Tenemos tenemos en este caso, tenemos el borde de ataque y el borde de salida, ¿correcto? Esos son los perfiles aerodinámicos básicos. Luego de eso, en el mismo perfil podemos encontrar el extra 2 y el intra 2, que es la parte superior y la parte inferior, ¿correcto? Y finalmente tenemos la cuerda del perfil, que es la línea imaginaria, es una recta que parte desde el eje del borde de ataque hasta el final del borde de fuga o borde de salida. Esos serían los perfiles aerodinámicos, y luego de eso podemos hablar sobre los tipos de alas, que ya lo estuvimos conversando, ¿verdad? Ok, esto sería lo que vamos a hablar por ahora. A mí me gustaría que nos dejáramos estos minutitos para que alguien tiene una pregunta, la haga, y dar la última palabra antes de terminar este curso de hoy día.